Bendiciones, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar de Hechos 9. Como siempre les digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura, o sea, la Biblia, a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Hechos 9. En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó carta para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban a algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó: Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Bueno, voy a volver otra vez. Entonces Jesús le contestó: Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo, de Tarso. Y aquí él ora, y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, oí de muchos acerca de este hombre, cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones, y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Y al tomar alimento recuperó fuerzas, y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas: Este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo era fortalecido cada vez más, y confundía a los judíos residentes en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte, pero el complot llegó a ser conocido por Saulo, y aún vigilaban estrictamente las puertas, tanto de día como de noche, para que lo mataran. Entonces sus discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgado en una canasta grande. Habían llegado a Jerusalén, Habiendo llegado a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él, no creyendo que es discípulo. Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que éste le había hablado, y cómo en Damasco habló con toda libertad en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, y hablando con denuedo en el nombre del Señor. Conversaba y discutía también con los helenitas, pero estos intentaban matarlo. Y cuando lo supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia tenía paz en toda Judea y Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor, y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Pasando Pedro por todos los lugares, aconteció que también fue a los santos que habían en Lida,
Allí encontró a cierto hombre de nombre Eneas, quien estaba paralizado, acostado en un catre por 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu catre. Y se levantó al instante, y lo vieron todos los que habitan en Lida y en Sarón, y se convirtieron al Señor. Había entonces en Joppe cierta discípula de nombre Tabitat, que significa Gacela. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó hasta que murió, y después de lavarla, la pusieron en un aposento alto. Y estando Lida cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba en ella, le enviaron a 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas se presentaron delante de él llorando, mostrando cuántas túnicas y mantos hacía Gacela cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando afuera a todos y puesto de rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabitat, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, y fue notorio en toda Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe con cierto Simón curtidor. Bueno, entonces en este pasaje vemos cómo eh, el Señor se le apareció a Pablo, pues a Saulo, en ese momento se llamaba Saulo, que iba a capturar, ¿cierto? A los seguidores de Jesús, porque el camino es Jesús, ¿cierto? Entonces, en ese camino que él iba camino a hacer algo pues incorrecto, pero el Señor se le apareció. Recientemente estaba hablando con una amiga, ¿cierto? A quien yo le predico, y ella me estaba diciendo que me estaba diciendo que Jesús no era suficiente. Yo le decía: Jesús es suficiente para la salvación, creer en Cristo es suficiente. Pero ella me decía que no, que ella piensa o pensaba, espero que pensaba y que no piensa todavía eso, que siempre uno tiene que buscar a Dios para poderlo encontrar. Le di el ejemplo justamente ayer que hablé con ella de Saulo, y justamente hoy vamos a hablar de ese tema. Yo le dije: no, Saulo no iba buscando al Señor Jesús, iba persiguiendo a los que buscaban al Señor Jesús, y el Señor se le apareció. Y así mismo ha pasado con muchos musulmanes, ¿cierto? Se les ha aparecido el Señor en visiones, porque el Señor está a la diestra del Padre, por eso fue una visión. O sea, Saulo vio a Jesús, pero en visión. Jesús ya no vuelve a esta tierra hasta que regrese, pero ya cuando regrese todo lo vamos a ver, hasta vivos y muertos, porque ya será el final, ¿cierto? Ese va a ser el final ya. De todo lo que conocemos hasta ahora, y vendrá entonces la vida eterna para los que creemos en Cristo y la muerte eterna para los que rechazan a Cristo. Entonces Jesús sí es suficiente, como le dije yo a ella: Jesús es más que suficiente, no hay que orar, no hay que hacer nada, o sea, no hay que orar, no hay que leer la Biblia, Jesús es suficiente. La gente piensa: no, es que hay que orar, hay que leer la Biblia. No, oramos y leemos la Biblia porque creemos en Cristo, no porque eso nos vaya a salvar. Realmente la salvación, mis amados, llega por una manera que el Señor la dio, y es cuando el Señor habla. Por ejemplo, a Pablo el Señor se le apareció y le habló, pero eso mismo pasa con la predicación. Cuando nosotros le predicamos a una persona, cuando un hijo de Dios le predica a una persona sobre Cristo, dice la Escritura que la fe viene por el oír el rema de Dios. ¿Qué es el rema de Dios? Un Cristo hablado, un Cristo predicado. Por eso el Evangelio, por eso la salvación viene por la predicación de la palabra. Y la palabra es Jesús, o sea, la predicación de Cristo, predicación de este rema de Dios, porque es Jesús, que es el logo, que siempre fue el logos, que siempre es el logos, se hizo carne, o sea, se hizo rema, se hizo en nosotros, vino a nosotros. Entonces esa predicación es lo que nosotros, al hablar de Cristo, es eso mismo. Es como si Jesús se presentara ante las personas. Es el poder de la predicación. Es como si tuvieran un encuentro con Dios. En cierta ocasión, hay una parte donde Pedro, creo que era Pablo, más adelante, predica, y está
señora que se llamaba, creo que Lida, y estaba escuchando la predicación y Dios le abrió el corazón para que entendiera y creyó en Jesús. Entonces la importancia de la predicación. Nadie conoce a Jesús a no ser por medio de la predicación. Y por ejemplo, ¿cuál fue la predicación de Pablo, el encuentro con Pablo? Entonces uno se encuentra con Jesús por medio de una predicación o por medio de lo que le pasó a Pablo, algo extraordinario, una visión, ¿cierto? Por ejemplo, a musulmanes que no aceptan la predicación, entonces el Señor se les aparece también en visiones y así ellos han creído en Jesús. Entonces solamente hay esas dos maneras, que el mismo Señor Jesús se aparezca a la persona, que eso no es lo común, mis amados, eso no es lo común. Cuando pasa eso, Dios se le aparece a unas personas tipo Saulo de Tarso, ¿cierto? Que están persiguiendo a la iglesia, como los musulmanes, como algunos musulmanes, no todos, ¿cierto? Los musulmanes extremos que persiguen y están matando a aquellos seguidores de Cristo. Entonces, al igual que se le apareció a Saulo de Tarso, el Señor Jesucristo se le aparece también a este tipo de personas, porque son personas a las que no van a oír el mensaje. Entonces, viene el Señor directamente a ellos, porque tiene un propósito con ellos, como con este Saulo de Tarso. Tenía un propósito grande. ¿Qué dijo el Señor? Le mostraré lo que ha de padecer por mí. O sea, no, a los que el Señor se les aparece tiene una encomendación especial también, ¿cierto? Igual a todos con la predicación. Yo conozco al Señor Jesucristo por medio de la predicación, que es lo más común, pero a veces el mismo Señor mismo es el que se predica. Yo soy Jesús al que tú persigues. O sea, yo soy. Entonces, es Jesús. O sea, si no hablamos de Jesús, no hay salvación. Es decir, a la persona solamente por medio de Jesús podrá ser salvo. ¿Y qué más encontramos? Vemos como Pedro hizo 2 milagros, ¿cierto? Entonces, cuando le pasó esto a Saulo, Saulo entendió, tuvo un encuentro con el Señor, nació de nuevo, nació espiritualmente y empezó a hacer un ayuno. Y él quedó ciego físicamente, pero espiritualmente ya estaba despierto, ya estaba sin ceguera. Entonces él tenía una ceguera espiritual y cuando Dios lo dejó ciego por 3 días, cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús, entonces él recuperó la visión espiritual para ver las cosas de Dios, que es lo más importante. Entonces ya él, y vemos acá cómo lo recibieron al principio los hermanos en Cristo, no lo querían, no creían porque era algo sorprendente que aquel que los venía a perseguir ahora estaba predicando al Señor Jesús. Entonces esa es la historia que vemos de cómo fue la conversión de Saulo. Él no estaba buscando a Dios, él estaba persiguiendo a Jesús y aún así, haciendo lo incorrecto, el Señor se le apareció. Sí, mis amados, aún una persona se puede convertir aún en haciendo lo incorrecto, como el ladrón en la cruz, ¿cierto? Él estaba allí en la cruz porque había robado, ¿cierto? Pero allí conoció al Señor en esa misma cruz, en el mismo momento antes de morir conoció al Señor. Entonces vemos cómo es la misericordia de Dios para nosotros decir, Jesús no es suficiente, Jesús es más que suficiente. Pero como yo le digo a esta persona, es que creer en Jesús no es decirlo con la boca, creer en Jesús es creerlo en el corazón. Y cuando creemos en Jesús realmente, cuando creemos realmente en Él, dejamos todo por Él. Tenemos que dejar todo, pecado, todo lo demás. Por ejemplo, Saulo tuvo que dejar todo. Él era muy importante para los judíos, pero tuvo que dejar todo eso. Él decía, todo lo tengo por basura por seguir a Cristo. Y ya que empezó a hacer, empezó a ser perseguido. Y vemos como Pedro, también en esta misma historia de Hechos 9, como Pedro hizo 2 milagros. En uno que levantó a un paralítico, ¿cierto? Y en otro resucitó a resucitó a alguien, a una mujer. Entonces vemos 2 milagros y esos 2 milagros están hechos ¿para qué? Para glorificar a Jesús, para que más gente crea en Jesús. Entonces la razón de los milagros, mis amados, no era que fuera glorificado el nombre de Pedro, no, el único nombre que se glorifica es del Señor Jesucristo. Fue para que todos conocieran y creyeran en Jesús. Entonces para eso vienen los milagros a nuestra vida. O sea, hay gente que cree porque ve la predicación, ve el milagro y cree. Dios permite eso, o sea, Dios permite cosas sobrenaturales para que la gente crea. Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros creamos, pero hay veces que hay tanta dureza en el corazón. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. O sea, cada vez que uno se expone a la predicación, no debe ser duro. Pero ¿y la predicación de qué? De que Cristo es suficiente, mis amados. Cristo es más que suficiente. No necesito nada más. Él puede transformar nuestra vida. Y claro que cuando la transforma, oramos, ayunamos, predicamos el Evangelio. Pero no son esas obras las que nos salvan. Lo hacemos es porque ya creemos en Cristo. Entonces Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. Y Cristo es la razón de los milagros. Cristo es la razón de todo para que creamos en Él, para que seamos salvos. De nada, o sea, no sirve de nada que una persona resucite, pero no se vaya para el cielo con el Señor. ¿Sí? O sea, esa obra de resurrección es para que otros crean en el Señor. Todo lo que el Señor hace en nuestra vida es para que creamos en Él. Todas las veces que Él nos ayuda es para que creamos en Él. Pero a veces la dureza del corazón no permite eso. Mis amados, si no creemos que Jesucristo es suficiente, no podemos tener la salvación, porque Cristo es suficiente. No necesitas nada más, solamente creer en Él, pero de verdad. Creer en Él en el corazón. Cuando tú crees en Él de verdad, dejas todo lo demás por Él. Entonces, si no crees en Él, tienes que pedirle al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame realmente a creer en ti. Ayúdame, Señor, a realmente a confiar en ti. ¿Cierto? Y exponerse cada día a la predicación de Cristo, porque la salvación viene así, por la predicación. No hay otra manera si no es por medio de esta predicación. Entonces, así vemos cómo lo importante en nuestra vida es creer en Jesús. No hay nada más para la salvación. Simplemente con creer en Jesús es suficiente. Pero creer en Jesús, mis amados, como se los he dicho, no es de palabra, es de corazón. O sea, hay una persona, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mi fe por las obras. Aquella persona que cree en Cristo, mis amados, se demuestran que deja el pecado. Si seguimos en pecado, no creemos realmente en Cristo. No estoy diciendo que no volvamos a pecar nunca, porque no es difícil, es imposible. Dice la Escritura, no hay un hombre que haga el bien siempre y nunca peque. Lo que está diciendo el Señor es una persona que su hábito sea todos los días cometer el pecado, por decir algo. Alguien que viva en adulterio y todo el tiempo viva en adulterio, en adulterio, en adulterio, o en cualquier pecado, queda difícil decir que cree en Cristo. O sea, puede pasar que por un tiempo pase eso, pero tiene que arrepentirse en algún momento y decir, no, esto lo estoy haciendo mal. O sea, es algo momentáneo, como el hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo es la representación de aquellos que creemos en Jesús, pero de pronto nos hemos alejado alguna vez. Yo alguna vez me he alejado. No que haya negado a Cristo, pero me he ido al pecado, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos vamos al pecado como que ya hemos creído realmente en Jesús? Y que no dejamos de creer en Él porque ya hemos sido salvos, pues nos pasa lo del hijo pródigo, volvemos en sí. ¿Cuántas veces, dice la Escritura, si el justo cae, hasta 7 veces lo levantará el Señor? Entonces eso es muy diferente, pero eso es algo pasajero. Uno se pregunta, ¿cuánto estuvo el hijo pródigo por allá? Pudo haber sido un año. O sea, no es una persona que vaya a estar en pecado mucho tiempo, porque el Señor la va a sacar de ahí. Eso hace el Señor. Y la segunda cosa que demuestra que esa persona sigue siendo sí cree en Jesús, es que no niega a Jesús. Una cosa es irse al pecado y otra cosa es negar a Jesús. Cuando alguien se aparta, no que se va a pecar, sino que dice Jesús no es el Señor y alguna vez predicó que Jesús era el Señor, esa persona nunca fue salva y esa persona ya jamás será salva, porque está negando a Cristo. O sea, si alguien confiesa a Cristo y después lo niega, no tiene salvación. Porque eso es una blasfemia, eso es haber negado el Espíritu Santo que le dijo una vez, Cristo es el Señor, y ahora venir a decir, no, Cristo no es el Señor. Entonces, sí, Señor Jesús es suficiente. Mis amados, entonces ya para terminar, estos son mis canales en TikTok, en YouTube. Y en mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si necesitan oración, si requieren algún consejo o para que les predique o la petición que ustedes tengan. Les agradezco mucho por acompañarme y recuerden, Jesús es suficiente. Si usted no cree que Jesús es suficiente, es imposible que el Evangelio lo salve a usted, porque Jesús es suficiente. No necesitas nada más. Es que tengo que dejar esto, dejar aquello. Le pides a Cristo que te ayude. Yo voy a seguir a Jesús cuando deje esto. No, no puedes ponerle obstáculos a Jesús, porque el Señor es todo en nuestra vida. O sea, tienes que ir a Cristo y decirle, rendirse y decir, como esta persona que no creía,
Dijo, Señor, aumenta mi fe. Señor, creo, pero hay veces que creemos, pero dudamos. En esa ocasión tenemos que decirle al Señor, ayúdame, Señor, a creer, porque yo sé que tú eres el Señor, pero tengo todavía como humano muchas dudas. Entonces hay que entregar realmente esto al Señor y saber que Él es suficiente. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan un día muy bendecido.